Vi tu mensaje y dije, uy, la belleza todavía no llega. Ya, nos acomodamos. La máquina se va a conectar en un ratito más. No sé si la Tabata viene, pero me imagino que sí. Bien, aquí no hay nada previsto. La idea de esta jornada de formación interna es que podamos revisar algunos temas de comunidades de aprendizaje y también podamos revisar temas sobre objetivos, los propósitos. Vamos a tener separado en tres momentos esta actividad. El momento uno va a ser presentar a las colegas. Momento dos va a ser la actividad central. Y momento tres va a ser compartir estos instrumentos que están diseñando ustedes sobre planificación. Nos acompaña Angie y María Florencia. María Florencia, ¿cierto? Sí. Y te estoy diciendo María Florencia porque hay otra Florencia. ¿Ya? Entonces, perdiste el derecho a tener solo Florencia y serás María. Son estudiantes de cuarto año de psicología, están trabajando en el taller educacional conmigo y a propósito de la vinculación que vamos a realizar con el Rubén Castro, se les invitó a que tuvieran un proceso de pasantía durante este año, durante este segundo semestre en particular, y tuvieron la mala decisión de aceptar trabajar con nosotros. Si quieren, se pueden presentar para el... Bueno, estoy en el y bueno, en otras cosas, no quiero decir Florencia, Una ronda rápida de saludos. Yo creo que sí, yo creo que es ideal que sepan cómo te llamas. Mi nombre es Sebastián Quiroga, trabajo en el PACES y en el AXA como coordinador comunal de apoyo. Y en este caso también nos como hola, bienvenida, chiquilla. Yo soy Denise de Valdivia y soy la secretaria de Pases. Y también voy a trabajar en el programa Artesan relacionado con. Claro, lo que no, luego voy a preguntar algo. Hola, mi nombre es Rosita. Estoy trabajando desde el 2022, coordinando del año pasado una comuna y este año una comuna. Así que bienvenido. Yo soy Belén, soy Belén Vázquez, trabajo en AXA desde el año pasado y este año más. Yo soy Connie, también soy psicóloga y coordino también en dos comunas y también trabajo Yo soy Cris, o sea, me llamo Cristóbal, pero puedo decir Cris. Soy psicólogo de acá de la clínica, trabajo en un programa AXA desde el 2022 y mi práctica también con PACES. Y eso es lo yo soy Florencia. Pero podemos compartir. ¿Se puede levantar los sobrenombres? ¿Es diminutivo? Laura, no, te acuerdas saber. No, bueno, ahí negociamos ahora cómo era. El paro de la Católica estaba el año pasado y ahora estoy trabajando en San Antonio, San Felipe y Valparaíso.
Me llamo Amanda, estoy en el con practicante y Bien, nos cuenta la Maca, que es investigadora en líneas sucesivas, que va a llegar un poquito más, también trabaja como coordinadora. Y la Tabata, que probablemente se va a conectar, que está actualmente en España, viviendo y trabajando en torno a trabajo de proyectos locales. Para hoy, lo que les propongo es que podamos trabajar como en toda la comunidad de aprendizaje, porque dentro de la línea teórica que estamos viendo sobre redes, sobre espacios de colaboración, cuando tú hablas de redes, las redes son como el lado oscuro de la mejora. ¿En el sentido de qué? De que están muy relacionados con estándares y concepto de calidad. Entonces es como lo que en teoría es el lado oscuro que nos representa para nosotros el líder educativo. Ya haciendo esta lógica de la mejora a través de la eficiencia, etc. Cuando seguí esta conversación y te voy por el lado luminoso, entonces con comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje vendría entonces a trabajarse en torno a procesos, en torno a experiencias, a la construcción de aprendizaje a partir de los mismos recursos, al empoderamiento. Ahora, ese antagonismo es ficticio. Normalmente las redes y comunidades de aprendizaje funcionan desde la misma lógica y los espacios de redes de mejora, si bien tiene una lógica de eficiencia, la eficiencia no es solamente no es el objetivo principal. Entonces lo que me propongo para ustedes es que podamos trabajar en la articulación de herramientas de gestión de planificación e implementación de las sesiones, desde la articulación de metodologías de comunidad de aprendizaje. Y aquí quiero enlazar con dos temas. Lo primero es hacer un repaso muy cortito en lo que no alcanzamos a ver la jornada anterior, y en eso es definir ciertos tipos de aprendizaje que aparecen en las redes, y van a ver que existe como una lógica de lo individual en lo colectivo, y desde la lógica de los resultados a los procesos. Entonces, que igual revisen este material, y ya a propósito de lo que estamos trabajando, en particular esta nota técnica que es de alto líder educativo, porque podría ser de que nos estemos preocupando de esto, solo de la reflexión del proceso de aprendizaje y organización del conocimiento, y no de la construcción de conocimiento. Podría ser de que algunos tengan una identidad de su red más marcada uno del otro lado. Por esto no quiero proponer de que seamos una o la otra, sino más bien desde donde nos estamos posicionando, en el hacer. Y puede ser que donde hayan ciertas personas, la red sea así, considerando que ustedes participan en distintas redes. ¿Sí? Entonces la CONI puede tener gestión de dos redes, pero uno trabaja solo con la Amanda y el otro trabaja con el Chris y la Flor. Entonces quizás la identidad de la Amanda levanta otra propuesta dentro de esa red, a diferencia del otro equipo. ¿Sí? Lo mismo que nos puede pasar en Rapa Nui, etc. Esto es lo mismo para el trabajo en red. Es interesante de que en el mismo nota técnica se plantea que las personas que gestionan estos espacios ocupan ciertas estrategias para la construcción de esa red, que puede estar desde integración colaborativa, que es una metodología que tiene mucho trabajo, la Belén, que se puede, o se puede hizo un resumen de integración colaborativa de Educar Chile. Hay un documento de eso, que trabaja la metodología. Hay otro que es en torno a la exploración de ideas, hay otro que es la movilización de recursos. Pero paso rapidito porque quiero quedarme en esto. La distinción entre colaboración en red y aprendizaje en red. Sé que está medio chico, pero alguien me podría leer de arriba. La práctica de compartir experiencias, ideas y acciones en torno a un propósito común, valorando los mismos aportes de los miembros de la red para alcanzar un objetivo que beneficie a todos. Colaborar requiere un clima de confianza y respeto que favorezca la conformación de lazos formales e informales, basados en el apoyo mutuo, la reciprocidad y la responsabilidad compartida. Aprendizaje en red. Un proceso colectivo de construcción de conocimiento orientado a atender las necesidades de los agentes escolares. Este proceso incluye el intercambio de experiencias y la movilización de recursos técnicos, personales y profesionales, con el objetivo de transformar prácticas educativas y modos de ser y hacer. ¿Ya? Entonces, nuestras redes, ¿en qué están funcionando? Compartiendo. Oye, que alguien diga, no, es el momento de compartir experiencias, están construyendo conocimiento. La doy talento. Pero porque cuando uno le pregunta a las personas qué esperan de la red, le dicen eso. Compartir la experiencia es como
como el estereotipo de lo que debiese ser, por lo menos lo que te dice la gente, yo diría que es más que el segundo. Yo diría que, pensando como sosteniendo la discusión que tuvimos la sesión pasada, como que intencionamos un poco hablar de colaboración, pero creo que es más complejo, un poco porque tiene que ver también como con los propósitos mismos de los miembros. Entonces, creo que podemos intencionar un poco que vaya hacia allá la discusión, pero el cómo lo intencionamos lo terminamos haciendo en la segunda forma mediante el aprendizaje, mediante como esto de compartir la experiencia en un espacio común. Y claro, llegar al punto de colaboración creo que es mucho más complejo que el punto 2 que lo entiendo más como la discusión o como desde cómo vivimos y sentimos los distintos espacios dentro de este espacio común. Yo siento que el énfasis que da el aprendizaje en red es que la comunidad, independientemente de ser una red de distintas escuelas o una red de profesionales o dentro de la misma escuela, se propone casi como una propuesta de investigación. Es como, nosotros queremos mejorar el clima de aula, bueno, ¿qué es el clima de aula? ¿Cómo se trabaja el clima de aula? Y entre los actores empiezan a generar ese conocimiento y generar aprendizaje. ¿Sí? Mientras siento que el énfasis de la colaboración en red tiene que ver más con que, más que construir conocimiento, es yo estoy haciendo esto, ¿qué estás haciendo tú? Esto me sirve, esto no me sirve. ¿Sí? Como que tiene que ver con un conocimiento más asentado y creo que también tiene que ver con cómo se distribuye ese conocimiento. Porque pareciera ser que es distinto el rol de facilitación de un colaborador de redes, donde te les propongo que traigan cosas, a que alguien que dirija o facilite la construcción de un conocimiento más. ¿Sí? Ahora, no quiero con eso que encasillemos cosas, insisto, también que los conceptos son para empezar a sentar ciertas discusiones, ciertas como desde dónde lo leo yo, porque también tu interpretación sea de que quizás el aprendizaje es más explícito cuando estamos conversando, a que la misma instalación de una colaboración, sobre todo pensando en los ejes que estamos viendo con la María Julia, de la cooperación de la cooperación a la colaboración, sí, pues, la colaboración es una cosa súper difícil, pero desde el marco más eficiente y eficaz, parece ser que basta con que nos sentemos y empiecen a hablar sobre esa experiencia para que sea colaborativo. Ahora, insisto, no quiero poner el trabajo libre como antagónico a las otras propuestas, son ellos mismos los que levantan este documento, que es el abanico completo de la discusión. Dicho eso, me interesa que entremos en acción, es decir, que pasemos a lo que nos convocaba para el día de hoy. Todos los que están encantados con el rito, ¿sí? La idea de constituir una situación temporal a partir de construir, involucrar y contextos es solamente una forma de facilitar la construcción de un objetivo. ¿Sí? Desde esa misma lógica, la primera propuesta que nosotros levantamos, tanto en el diplomado como en este programa, es que podamos pensar esos constructos, esas definiciones, de la manera más burda posible, de bajo y alto. ¿Sí? Como está baja la colaboración, está alta la participación, bajo la violencia. ¿Sí? Ahora, no sabemos que eso no se mide así, ni en privado, sino en producción, en instalación, en mejora, en articulación, etc. ¿Sí? Lo importante que me interesa que empiecen a ver ahora que la mayoría de los equipos están trabajando en estas construcciones de objetivos, es saber cuáles son los constructos que queremos movilizar. O sea, una red se trata de participación, otra red se trata de aprendizaje, otra red se trata sobre la. Entonces, ¿cuál es el concepto que están? Y desde ese concepto, si nos vamos a los últimos dos ejes de la colaboración en red y aprendizaje en red, entonces la pregunta es, ¿van a construir el concepto de participación? ¿Van a vivir el concepto de participación? Nosotros vamos a crear un concepto de participación. ¿Okay? Podría ser lo más explícito para nosotros, quizás la diferencia del concepto de violencia en el continente que en la isla, como cómo se narra, cómo se construye, etcétera. Y pareciera ser que precisamente en el contexto de la isla no es conveniente venir con un concepto de violencia, sino por el contrario levantarlo desde ella, ¿sí? Por lo contextual que se ve explícitamente en el proceso. Pero me interesa que no perdamos de vista esto porque lo vamos a ocupar como ejercicio. Dentro de la estructura hemos planteado que el objetivo debería moverse en esta lógica.
La instalación, mejoramiento, consolidación y articulación. Y la propuesta que quiero plantear a propósito de este instrumento de planificación que se está empezando a diseñar es empezar a identificar dentro del proceso de mejora que se está planteando qué niveles están. ¿Sí? En la instalación de una práctica, en el mejoramiento de esa práctica, consolidación, institucionalización. Uno asumiría de que como son las comunas priorizadas y son las escuelas priorizadas, todas estarían en instalación y mejoramiento. Así, así. ¿Sí? Entonces, ¿desde qué lugar hasta qué lugar se van a mover? Y esto tiene que ver un poco con la conversación que tuvimos en las jornadas de formación anterior, o sea, darle lógica al propósito y darle patita al propósito. Pasar desde la fase A a la fase B, o de la B a la B1, y pasar de un lado. ¿Sí? Desde ese lugar, quiero proponerles una actividad y nos vamos a juntar en estos siguientes grupos. La Maca Venta y María Florencia, la Rosita Florencia Tabla, si es que aparece, Constanza Manda Denis, Seba Belén Angie y Chris Héctor T. ¿Nos juntamos? Voy a poner enseñar esta noche. Voy a poner enseñar esta noche. Quédate acá, me llevo a Ahí no te vayas, quédate, quédate. Ya, déjalo ir. Se conecta. Voy para allá. Vamos para allá. Quiero que está 200. Júntate con él, ven, cama. Ah, no, yo no, júntate conmigo. ¿Qué más? Ay, sí, sí. Ya. Bien, ¿están todos esos grupos? Y voy a pedir de que por grupo traté de armar duplas que estuviesen al menos con alguna escuela acompañada. Alguien tenido la experiencia de acompañar a alguna escuela o estén trabajando en una red. ¿Sí? Es que pueden elegir una de esas escuelas con la que estén trabajando. ¿Sí? Alguna escuela. Obviamente puede ser la más desafiante o no. Necesito que tengan su documentación de esa escuela a mano. Vamos a trabajar con la documentación. No hay planificación, es una mejora. Tenemos la situación mejor. No vamos a profundizar tanto. ¿Dejaron una escuela acaso? No, de alguna de las dos tuvimos. De alguna de las dos tuvimos trabajando en la misma casa. ¿No? Sí. Porque si no sería una que yo no sería. Ya tenemos el y un técnico estamos trabajando en y con bien, si ya tienen su escuela, pensando en el modelo, se establezca cuál es la situación de mejoramiento. El modelo de siempre tenemos basado
Primer año, con la valla. Con la valla. Sí. Y ahí ese modelo está aplicando Estamos nacionales de eso porque no hay que hacer y para más entendido,
inspirados, sino que también ¿Cómo planear la situación a mejorar? ¿Tenemos que planear la situación a mejorar? Sí. ¿Tema mejorar? Eso, porfa, gracias. Tiene que ver con también hacia lo más. Claro, o sea, eso no pero ahí podrían hacerse a las comunidades que todos y que también le pasa a la comunidad que
Desde aquí. Voy a seguir trabajando mucho y todo voy a para que podamos, todos seguir avanzando. Obviamente pueden seguir la conversación en la que están, pero para que puedan ir viendo las personas que llaman a nosotros. Me interesa de que de esta escuela que eligieron, dentro de la situación que están trabajando, podamos avanzar hacia los estándares. Los estándares indicativos de desempeño, para quienes no lo conocen, hay una introducción en sus papelitos impresos. Papelitos impresos, van a ver que en la página 12, si no me equivoco, la primera, se plantea para qué son los estándares. Hay que revisar eso. Todos tenemos que saber cómo usarlo. Aparecen los componentes de los estándares. ¿Sí? Están los de gestión de liderazgo, formación, convivencia y recursos. La gente esperaría que nosotros trabajáramos exclusivamente con los de formación y convivencia. Nosotros somos fabricables y no queremos trabajar con eso, vamos a trabajar con los de currículum. ¿Por qué? Porque hay una apuesta hacia el trabajo articulado entre pedagogía, como lo que técnico-pedagógico, y la carga de convivencia. En la página 19 se muestra la estructura de una estándar. Lo que me interesa en particular de la página 19 es que están descritos los niveles. El nivel de desarrollo débil es esto. Cuando está avanzado significa esto. Ya esto es importante para el trabajo que vamos a hacer ahora, la página 19. ¿Vale? Y después de eso, te dice cómo hacer la evaluación del estándar. La evaluación del estándar se parte desde la columna de desarrollo satisfactorio. Y al responder una cantidad de sí y no de esas prácticas, es que decides o avanzar o retroceder y vuelves a hacer el ejercicio, avanzar o retroceder. ¿Sí? ¿Ya? Por último, me interesa saber si la situación de mejora que ustedes están desarrollando se puede articular con alguno de estos estándares, con los estándares de enseñanza y aprendizaje en el aula. No imprime todos los estándares de enseñanza y aprendizaje en el aula, por eso les pido que lo revisen en su computador. Pero en principio, ver si alguno de los estándares del 5 punto algo sirve, y si no, ir a moverse al resto de los estándares del currículum, a ver si hay alguno que sea más pertinente que el otro. Desde el conocimiento que tienen de la escuela, hagan la evaluación del estándar. Si están insatisfactorios, si están avanzados, si están incipientes, etc. O sea, primero, tratar de ubicar uno que sea coherente o pertinente, y el segundo, hacer la evaluación de en qué nivel se encuentra. ¿Vale? ¿Está clara la instrucción? Vamos. Yo no sé, pero a mí, primero, pero tiene que ser Sí, porque idealmente de esta, y si no alcanza de esta, a cualquiera de currículum. Sí, de cualquier pedagógica. Sí, de cualquier pedagógica. Sí, este es un ejemplo que muestra el mismo. Voy a ir a los otros a los estándares.
Podría ser, ya, se va a cagar. Los 5-2. Pues es el más. El 4-4 y el 4-5. También de evaluación de primera opinión para poder. Sí. Porque lo que Tenemos 5 puntos. Pero no creo que tenga ir a observar aquí hablamos como levantar menos de la clase, como evaluar la situación en la cuestión de ver si se pueden Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con tips. Como que quieran hacer primorado para de la excepción. Estamos en estándar 6.4, que es solo el de escuchar. Ya. No, vamos. estamos bien, voy a hacer eso. La idea es como el argumento de cuestión popular. Voy a poner abajo.
¿Están todos metidos en los estándares? ¿Sí? ¿Han encontrado algún estándar que parezca parecido? Sí, dos. Ya. Con el Chris, que estábamos trabajando en uno, nos dimos cuenta de que al momento de hacer la conversación no sabíamos responder si ese estándar se cumplía o no. Nos falta información. Entonces, lo que yo le planteé aquí era, esto es una pista para nosotros. Como decía ser que si en verdad queremos trabajar sobre esto, tenemos que preguntar sobre si el director está haciendo monitoring sobre esto, si el director está haciendo solución. O sea, ocupamos el estándar no solo para ponérselo al otro, sino también como lineamientos de nuestra investigación y de nuestra gestión. Pareciera ser que tenemos que indagar un poco más de esto para poder saber sobre esto y tomar decisiones sobre esto. ¿Vale? Entonces, a medida que vayan haciendo el ejercicio de articularlo, vayan viendo qué puntos ciegos tenemos sobre esa situación a mejorar, o sobre ese estándar en particular, insisto, sin ponernos la más pega, sino más bien ir focalizando las preguntas. Entonces, la conversación no es sobre cualquier cosa, sino más bien tratar de ir articulando y cerrando y concretando. ¿Ven que ya tiene una articulación así como clara del estándar o nos falta un par de minutos más? ¿Un par de minutos más? Ya. Ya que hacen comentarios públicos peyorativos, promover la actividad. Yo diría que básicamente ¿Cuál es el desarrollo significativo?
Y es algo que te impide avanzar significativamente. Pasamos unos minutos para cerrar. ¿2 minutos, 3 minutos? Y han avanzado mucho tomar decisiones. Y claro, como ahorita acabamos con los estudiantes que tienen ritmo no pueden que es clásico, como en los dos están débil e incipiente, pero revisando detalles, la el cuarto alto cuatro como que es todo. Sí, voy a dar yo hoy una que ya llevaré con 1000 años. Bien. Unos 2 minutitos de atención. No, son por ejemplo. También. Como les conté al principio, la idea de comunidad de aprendizaje podríamos ponerlo como en una tensión o en una estructura desde lo que son las metodologías de redes a las metodologías de comunidad. Ahora, insisto, una metodología. Uno puede poner a la gente en un grupo, en un lugar físico y cambiar la metodología. ¿Sí? Es una forma de hacer, es una forma de trabajar, la cual sin duda nos va a llevar a ciertos resultados. Esos resultados son los que estamos viendo con estándares, a través de procesos, a través de instalaciones, etcétera, etcétera. Son decisiones que estamos tomando. Cuando hice la pequeña revisión sobre comunidades de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje vienen desde la trayectoria de trabajo específica de docentes.
Es decir, son grupos de docentes que se juntan para resolver problemas pedagógicos. ¿Ya? Ahora, aplica todo el modelo de gestión que nosotros sabemos de base. O sea, el hecho de establecer una sistematización, un diagnóstico, una implementación, un diseño, una implementación, una evaluación, una sistematización. Pero un grupo de trabajo en particular, con objetivos específicos. Dentro de esa misma lógica, así como con estas tensiones que se planteaban como un modelo eficiente o eficaz, que lo que empieza siendo como lo malo, a un modelo de proceso, como lo bueno, finalmente es un diálogo entre esos dos lugares porque plantea un modelo de gestión de eficacia, pero desde los procesos propios pedagógicos de cada comunidad educativa. Ahora, ¿qué es lo que plantea? Que plantea de que estas problemáticas se establecen desde las necesidades de los docentes. Las necesidades de los docentes desde este lugar eran temas de desarrollo del pensamiento crítico. Estoy pensando como ejemplo que aparecía. Desarrollo de la creatividad en el aula, desarrollo de conocimiento lógico, etcétera, etcétera, de matemáticas. ¿Sí? Y nos juntamos como departamento de matemáticas a investigar sobre esto, a construir una respuesta y hacer un sistema de progresión. Entonces, desde esa lógica, se plantean que existen ciertos elementos claves para la instalación de comunidades de aprendizaje. Entre ellos aparece de nuevo el liderazgo distribuido. Ahora, pensando en liderazgo distribuido de una forma súper escalonada, es decir, dado que tengo un director que tiene una lógica de liderazgo distribuido, tengo jefes de departamento o líderes intermedios que tienen una lógica de liderazgo distribuido y que van estableciendo responsabilidad y empoderamiento en distintos niveles de la organización. Uno de los puntos que también me llamó la atención y que tiene que ver precisamente con esta lógica más eficaz y eficiencia que viene de los URL, tiene que ser con el uso de evidencia para la toma de decisiones. Evidencia para la toma de decisiones. Que dentro de la conversación pedagógica pareciera ser que alguna vez fue una novedad. Es decir, como finalmente, si tú crees que tus estudiantes aprenden de forma A, tus prácticas y tus instrumentos y rúbricas son de forma A, ¿cuál es la evidencia que levantas que tus estudiantes trabajan de esa forma? O finalmente estás imponiendo un modelo de trabajo con esos estudiantes. Me interesa un poco como empezar a hacer esa conexión entre lo que nosotros hablamos del plan de gestión de la convivencia escolar, donde hay una teoría de cambio detrás, en la cual el encargado de convivencia y su equipo directivo plantean que si nosotros planteamos este plan de gestión, vamos a ver resultados. Vamos a ver cambios en lo que nosotros nos estamos proponiendo. Hay una teoría de cambio. El profesor y la profesora también tienen una teoría de cambio sobre el aprendizaje. Él asume que a través de pasar sus clases direccionales y aplicar 3 guías y aplicar una evaluación, el estudiante va a aprender el conocimiento A. O va a desarrollar el conocimiento A. La idea de las comunidades de aprendizaje es ir a poder interpelar esa teoría. ¿Cuál es la cuestión que está a la base de esto? Que pareciera ser que las trayectorias docentes, ese cuestionamiento sobre cómo la gente aprende, cómo la gente se desenvuelve, no se toca en la universidad. Es decir, el docente se relacionó de alguna forma en el colegio, y así cree que se aprende, y así cree que se vincula, y eso lo aplica 6 o 7 años después en su primer trabajo. Entonces, pareciera ser que la comunidad de aprendizaje le da una herramienta a los líderes intermedios para poder facilitar la movilización de esas cosas. ¿Sí? Y asimismo, pareciera ser que una persona que toma una trayectoria de director o directora en una escuela, cree que la escuela se gestiona de una forma en la que se imagina de la infancia y la adolescencia, que refuerza posteriormente en la universidad y que finalmente consolida a través de una forma de gestión de sus primeros trabajos tomando el poder. Entonces, pareciera ser que nuestro rol tiene que ver con cómo vamos viendo esas teorías de cambio que están a la base, en grupos comunes de pares en los cuales van trabajando. Un elemento muy importante tiene que ver con las relaciones de confianza y apoyo mutuo para poder sostener una comunidad. Los ejemplos en general y los casos plantean de que son comunidades que se sostienen más por el vínculo que por lo que. Y esa es la pregunta de cómo sostenemos esta experiencia. Porque finalmente nosotros traemos una propuesta técnica para construir. ¿Sí? Con un objetivo claro de la violencia mental en nuestra comunidad. Y eso es lo que tenemos que ir poniendo en atención a propósito del modelo de redes, que tiene son objetivos, el modelo de comunidad de aprendizaje que tanto nos gusta. Desde la misma literatura que alcanzamos a revisar, se plantea que hay ciertos pasos para la instalación de una comunidad de aprendizaje y habla sobre el apoyo institucional. Aparece nuevamente la idea que conversamos la semana anterior de definir un foco de trabajo
cómo ese foco cohesiona un grupo y por lo tanto moviliza y pone motivaciones, la formación de grupos de trabajo, la asignación de facilitadores. Y aquí, ojo, es importante de cómo nuestro trabajo, ya sea en red o en acompañamiento, está instalando facilitadores, está promoviendo cierto liderazgo dentro de su grupo, o los liderazgos dependen exclusivamente de nosotros. ¿Sí? Y por último, la creación de condiciones materiales mínimas para el equipo. La literatura en general, tanto del ministerio como dentro de lo que aparece en el líder, el trabajo de Patricia Guerrero, habla que los grupos de trabajo son pequeños y acotados. Es decir, hablando de entre 5 y 10 personas por trabajo. Lo que nos plantea que estamos trabajando en red, entonces nuestros trabajos con la red deberían ser también en grupos acotados. El modelo de PATME que está trabajando, con la mejora del proceso breve que está trabajando el líder educativo, los breves son 3 colegios. No estamos hablando. Entonces, pareciera ser que un modelo de red, Valparaíso Viña, necesita hacer pequeñas estructuras que puedan sostenerse. Esto puede ser territorial, puede ser vincular, puede ser por proyecto, puede ser. Viña ya estaba funcionando con esa lógica. Estaban dividiendo en microterritorios. Y nosotros lo aglomeramos en grupos más grandes porque las nubes nos notaban. Valparaíso igual. Valparaíso se está organizando a través de cerros, de plan, a través de viejos. Nosotros somos los que estamos aglomerando. Entonces, igual ya nos ponen un desafío de cómo nos podemos pensar en una red de 15 escuelas, de que se puedan organizar en 3 o en 3 grupitos, que sean los 3 grupitos. Lo mismo hay una de 60 escuelas con esta. Como cuáles son como los elementos comunes y transversales que pueden hacer que sean un pequeño grupo. Y posteriormente también, dentro de los espacios de escuelas que están trabajando con nosotros, cómo sostenemos esa pequeña comunidad. Como he venido hablando de que siempre hay uno, pero se nos cambian todos los días. Tenemos que establecer un equipo. Si nos facilitamos un poco la reproducción de que alguien responsable de esto. Me hace mucho sentido cuando tú dices cómo en la red, de cómo una red chica, que a nosotros nos preocupaba mucho, que era como, ay, no vienen. En realidad eso fue porque al final eso permitió que se consolidara ese grupo y que después empezara a llegar gente que se sumara a un grupo que ya existía, que ahora era la red chica. Así que me hace como mucho sentido eso. Pero me queda como dando vuelta esto, de eso que era lo que te quería preguntar, como al final el desarrollo de vínculos aparece como algo crucial en el quinto recurso. Y los grupos chicos también contribuyen para eso. ¿Sí? Entonces me queda un poco como el problema metodológico de cómo generar vínculos. El ejemplo un poco burdo, pero a veces uno conversa con la gente y te dicen para generar vínculos vamos a tomar un sour. Entonces, ¿cómo desarrollar metodologías que permitan generar esos vínculos en nuestro espacio? Y llegar con la papá. O sea, pero lo que voy es como, ¿cómo en esto que estamos conversando de la red de aprendizaje, mirar la parte metodológica en torno a los vínculos? Eso, ahí va a salir. No sé cómo. Mira, pero me interesa escuchar mucho. Sí, de hecho, igual me encontré como buscando así como metodología, actividades que se van a hacer, encontré como texto, que era de tejer, y eso, y va como vinculado principalmente a esto de los vínculos, como, yo creo más que el propósito de él, y ahora tienen que definir también, es como, el punto uno es como esto del vínculo, es como desde el cuerpo, de cómo nos desenvolvemos dentro del espacio, como de una manera muy chuergosa, no sé, como, pero que en el fondo más esta manera muy lo mismo. Y era como, ya, y yo como pensando en las ansiedades también como de, ya, porque la gente tiene que irse con algo, y porque tiene que irse pensando en como que esta cuestión les va a servir porque mañana van a llegar a esto y van a hacer esto, porque tiene que ser una educación, y es como, ya, y quizás no, quizás tenéis que partir con un punto uno de cómo estáis, no sé, quizás como no tiene que ser tan utilitario en términos de que esto lo vas a aplicar en tu escuela porque estamos hablando del PNE. Como, yo creo que nos saltamos un poco como ese paso uno pensando en que tenemos que estar cubriendo las demandas y las necesidades que la escuela te está exigiendo. Tiene que ser el paso. Yo creo que nos saltamos un poco como ese momento cero de vínculo no solamente
de quienes participan del espacio, no aquí nosotros como profesores. Pensando en tratar como de tapar necesidades o intentar ¿no? como identificar necesidades para ver cómo, ya, cómo solucionar. Quiero tomar todo el punto. Algo que mencionaste tú, Héctor, es que esto de formar vínculos y comunidad, al menos en el caso de los pedagogos, algo que no se puede en la universidad y que la gente lo aplica desde su propia experiencia, ¿cierto? Y aquí Benja nos dice, bueno, en realidad desde la propia experiencia se dice que torno a un pechito sour, la cosa va bien. El SEBA nos aporta algunas cuestiones técnicas. Entonces, vuelvo como a eso. O sea, desde nuestra experiencia, ¿estamos de acuerdo con el pechito sour? ¿O cómo hemos vivido espacios donde siempre hemos construido ese nivel de vínculo? Que son nuestros conocimientos previos y que lo vamos a llevar sí o sí a esta práctica. Yo al menos siento que aquí lo vivo. O sea, creo que masticar algunos conceptos y reflexionar a mí me ayuda, me hace sentirme como unida con ustedes. Otro día no todos que pensamos también. Y se repite. Y esto eso pensaba yo como la metodología a la que acostumbramos a tratar, justamente también apunta un poco a eso, o sea, no por nada hacemos caldeanietas, rompehielos, que en verdad no va por jugar, también tiene un sentido vincular, o de que se conozcan, de que trabajen en equipo, de que profundicen, ¿no? Entonces también, o las mismas metodologías colaborativas que se van implementando en las distintas actividades, también te llevan a eso, a ir como un poco que lo vincular sea transversal. Porque no vamos solo a exponer a la información y váyanse para la casa y traten de aplicarlo. O sea, construimos, co-construimos. Entonces, te va ayudando a enlazarte con el otro. O sea, nosotros por lo menos lo vemos en las redes de San Antonio, que ya llevamos más tiempo, gente que no se conocían, ahora como que se sientan juntos sí o sí, o se tiran tallas entre ellos, que no se conocían de antes, entonces el trabajo te va a provocar eso también. También obviamente la persona que se hizo personal. Pero también la forma en cómo uno la va aplicando también es creo yo. Estoy pensando también como en otros exámenes, pero como en general creo que también nos pasa un país como esto de la forma en cómo llega al espacio también observa la creación de vínculos, como no funcionarse como un experto sobre algo, siento que eso como que va potenciando que el vínculo sea más de reconocimiento mutuo. Como tú eres experto en lo tuyo y como vamos a construir algo en conjunto. Yo creo que eso por lo menos es algo importante para los vínculos desde nuestra parte en las redes. O siempre estar tratando de valorar en el otro el conocimiento que tienen a nivel de escuela. Pero también a veces no ha pasado, yo creo, como no ha pasado mucho en la isla, como también no negar la posición de como yo sé de lo que sé, porque el otro como que necesita esa seguridad también, o sea, como, si no, ¿por qué estáis aquí? Si no sabéis más que yo de convivencia, o no tenía acceso a otra mirada teórica, no, no darle esa certeza al otro para que se pueda vincular con ya. Si tú no sabes de articulación de una posición, yo quizás no soy experto, pero te puedo devolver esos maestros. Pero es súper importante. Es como importante para también asumir, es como tomar parte en el vínculo. O sea, claro, o sea, yo llego con, esta es mi disposición. O sea, hay que tener la disposición también. Entonces, bueno, de parte nuestra, como facilitadores, en barco yo también lo viví, o sea, las personas que tenían experiencia de trabajo en redes. Es súper importante quien está facilitando la red. O sea, que se transmita el manejo del tema y de la dinámica. Entonces, como para ahí, yo creo que es lo más futuro. Y ir atendiendo las necesidades a la misma vez que en el vínculo. Y para eso reconocer lo que la gente sí sabe, las inquietudes que tienen, el poder preguntar, retroalimentarse, sí, uno también construir entre todos desde el propio. Desde ahí siento que es un poco lo que se comentaba el Seba de preocuparse del empalme, preocuparse de construir ese espacio.
mismo tiempo con este como mandato que también yo propongo constantemente de como que sea útil, que sea un producto. Creo que un poco, igual ha sido como la atención del desarrollo de esta lectura que he ido haciendo yo, que he ido tratando de compartir con ustedes. Un poco, ya, primero me fui a la lógica de la red de mejora de los productos. ¿Sí? Y ahora estoy leyendo sobre esto, ya, listo. Es como que he ido aprendiendo un poco sobre eso, pero también creo que hay un punto de encuentro como lo que está tratando de articular la abeja con el maca. Eh, Sobre esta vez que pareciera ser que en el desafío de responder una tarea en concreto, también podemos construir vínculos. O sea, como que, por supuesto que el software en sí mismo es una construcción de vínculos, pero tratar de resolver un problema común también es uno. Eh, y también puede haber una sensación de logro en el hecho de como esta cuestión lo teníamos aquí trabado hace 20 años y después de esta conversación que estamos, también construimos. Entonces siento que no es ni uno ni lo otro en los extremos, como también lo hemos visto que no es red colaborativa ni red de aprendizaje, sino que es como un diálogo. Eh, pero creo que hay que ser explícitos, a propósito de lo último que me decían Connie y Maca, con el comité de prensa, de ser transparente y explícito sobre que queremos construir. O sea, como que queremos darle un rol a ese lugar. Y que no sea porque sí, que no sea porque así se dan las cosas o porque es más entretenido, sino porque el vínculo cumple un factor en la gestión de la convivencia escolar, en el vínculo pedagógico, en la historia pedagógica, en el liderazgo. O sea, como el vínculo no como la sazón, no como el vínculo como un eje de trabajo. Eh, O sea, no simplemente solo quería agregar que el tema como de los vínculos, siento que igual es súper difícil de predecir porque como que cada persona, ciertas cosas que son significativas en su momento o no, momento correcto, lugar correcto, o sea, etcétera. Me acordaba de un fondo donde trabajé antes, donde había un especialista que estaba haciendo la tesis. Y uno de sus hallazgos fue que como que tenía que estar las habilidades socioemocionales, que la gente como que lo que más valoraba y lo que más sentía que era útil en ese sentido era como tener un espacio para hablar de lo que sea, pero siempre y cuando, o sea, me imagino que es mucho mejor si es gente como con temática, ¿verdad? Pero como solamente hablar, eso ya es como el primer paso para el momento cero, por ejemplo. O sea, pero ahora que la mayoría de las mujeres ya pasamos por ese momento cero y ya no lo hicimos, también he visto que, como decían los demás, también como trabajar, o sea, el trabajo en sí mismo también es una oportunidad para la creación de vínculos y también hay un montón de instancias que uno no puede predecir y controlar. Me acordaba una vez que trabajo una colega de una relación pésima con una mujer y un día como que yo la pasaba mal, pero ¿no? Le pasa algo y la salió, como que la relación así como dio un salto tremendo. Entonces, creo que es súper importante como lo que decía la Connie, de que las actividades que planificamos tengan siempre espacios como de conversación, así que puedan como las personas problematizar, o sea, poner sus problemas en la mesa y compartirlos con quienes viven sus problemas de manera similar. Y quizá también como, con nosotros como asesores sea, como que esa es como la conclusión quizá a la que llego, de estar como constantemente pensando en formas de seguir potenciando el vínculo o de seguir facilitando espacios para que se construyan vínculos, independientemente de que ya no lo hayamos hecho al principio. Sobre cómo la parte cuando uno llega a evaluar el vínculo y cómo ese vínculo se desarrolla, también hay un poco de lo que decía el Seba, ¿no? Como, aunque no sé, que tengo un buen vínculo con la colega de la escuela, realmente, más allá de lo que ella me dice. eh, Entonces, ahí también un poco yo creo, y el trabajo del año pasado, por lo menos a mí me permitió cómo desarrollar ese ojo de los vínculos, ¿no? De ver eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando con una carrera de convivencia y uno ve que esa carrera de convivencia cambia los vínculos que tenía con la dirección, eh, ahí uno también ve cómo el vínculo que uno tiene influye de buena manera, ¿cachai? En esa otra persona. Pero eso no es medible tan directamente en un indicador. Eh, entonces, quizá ahí también hay un tema como, me quedo muy con lo que dijo la Connie, con esto de vincular, que vincular sea transversal, y como desde el rol como organización, y que entonces, si es así, si es transversal, viene desde el rol, desde ahí lo evalúo, ¿no? Eh, Como no tiene por qué estar solo en un producto, puede estar en las distintas instancias, siempre obviamente desde el rol que yo espero, ¿verdad? Yo como asesor, están escuchando la parte teórica, no están mirando el teléfono. Como te doy el punto, pero también creo que es importante poder medir cualitativa o cuantitativamente. O sea, como que tenemos que caer en alguna forma
y probablemente en teoría, y me parece muy buena la pregunta, a propósito de lo socioemocional y todas estas cosas que nos están pidiendo, como, bueno, cómo se ve el desarrollo? O sea, no sé si está la parte de la encuesta, ¿no? Pero en las evaluaciones del año pasado, en el 2022, la gente valoraba siempre las pruebas como desde el espacio de. O sea, había una parte cualitativa de la encuesta, donde podían que valoraban el hecho de poder conversar. Sí, ahora, a propósito de eso que yo quería enganchar, primero respondí a lo de que siento que sí que es transversal, pero también es un eje en sí mismo. Es como que muchas veces lo transversal se nos pierde. Porque como es transversal, está en todos lados y esperamos que funcione. ¿Cachai? Pero cuando es un eje en sí mismo, tenéis que evaluarlo. Y esa evaluación tenemos que saber cómo evaluarla. No es por la buena onda, no es solo por la satisfacción. Y ahí quería apuntar a lo que tú estás contando, Cris, que es precisamente porque aparecen estas teorías de redes más eficaces y eficientes. Porque plantea de que no podemos estar felices solo por conversar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cachai? Como que por supuesto que el nivel de satisfacción en torno al abrirse y al compartir es importante. Pero si va a ser un espacio solo para eso, ¿sí? Nos vemos solo para eso. Como que ahí entra en tensiones. Y a propósito de lo que te planteé, la pregunta inicial de Benja, yo creo que es importante, y fue un poco lo que tendría que plantear para este espacio, de que en grupos nosotros podemos promover ciertos vínculos si es que generamos cierta organización de grupos. Yo siento que muchas veces nos pasó en algunas experiencias de redes de como, júntense. ¿Cachai? Y en ese júntense, se juntan los que siempre se han juntado y bien. Pero no creo que se junten los que siempre se han juntado por número. Uno, ya, por número. Y después volvían juntos, después el número. Y eso probablemente para alguna instancia y procesos largos te sirva. Pero para procesos cortos, quizás pareciera ser más conveniente de que lo A con lo A, los B con los B y los C con los C. Porque es más importante que se establezcan redes entre ellos a que se conozcan entre todos. ¿Sí? Entonces, podría ser en el caso de la red de Valparaíso, que es la que estoy pensando que es como la más grande, que podáis hacer una suerte de speed date, en donde veáis con quién hacéis match al principio, pero de ahí en adelante, jueguen, jueguen con ese grupo y ese grupo y ese grupo. ¿Por qué con ese grupo en particular? Porque entonces ya no le estáis faltando a una red de 60 personas, le estáis faltando a tu grupo de 3, en donde si faltáis, se nota. ¿Cachai? Y si generáis un liderazgo dentro de ese grupo de 3 o ese grupo de 4, entonces es más fácil saber quiénes vienen de ese grupo de 3 o grupo de 4, porque hay alguien que está a cargo de ese grupo de 3 o grupo de 4. Y que tiene que ir un poco con lo que les planteaba, esta lógica de que el liderazgo distribuido es distribuido hasta el final. No solo en la cúpula de la conversación, sino nosotros vamos distribuyendo responsabilidades con ciertos niveles de coordinación, que esos niveles de coordinación distribuyen responsabilidades hasta que llegan a los usuarios y usuarios. Todos son usuarios de algo. ¿Sí? Lo que no quita de que podamos tener algunas actividades en particular en donde nos mezclamos entre microredes o entre micro teams, ¿sí? Pero sí el ir facilitando y el ir modelando espacios de encuentro en donde digan, sé que nosotros somos la misma persona, y trabajamos juntos, tenemos una discusión juntas, y te facilita sostener un diálogo, que vais generando grupos de poder, porque estos grupos que son dos distintos, pero en verdad son del mismo cerro, entonces agarraste un cerro entero. ¿Cachai? Que tú los separaste en grupos de 3, pero en verdad son 9. ¿Sí? Entonces siento que en la construcción de vínculo podemos seguir ciertas metodologías y me voy a encargar de buscar sobre eso en particular. Pero una que ya empecé a visualizar a propósito de este trabajo es la continuidad. Como cómo le dais continuidad a esas relaciones de trabajo. Y que cuando se rompe esa continuidad es como para ir a pololear, explorar, como tu grupo. ¿Sí? Con que estés levantando un proyecto común, territorial. ¿Ya? Y yo quiero dejarle una pregunta más del grupo para que podamos ver los materiales que han construido los chiquillos como análisis final. Si debería ser como una suerte de plenario. Démonos 2 minutos para responder esto en los grupos pequeños, y es que elementos de la comunidad de aprendizaje profesional nos promueven el fortalecimiento de habilidades para la gestión de convivencia educativa. O sea, finalmente desde este modelo, que insisto, se trabajaba o se desarrolló para trabajar entre profes, problemas de profes, pero que hoy en día lo estamos pensando como nivel de gestión. Y en segundo, ¿cambia nuestra situación o mejorar cuando la articulamos con estándares corporativos? Pensando en esta metodología, pensando en el ejercicio. Discútanlo un poquito en su grupo y hacemos escenarios sobre eso.
Podemos volver a leer, Sí, creo que no cambia. podemos ver de otra forma. O sea, si tu situación a mejorar era sobre mejorar el clima de aula, ahora que leí los estándares de pedagogía, ¿cambia? O si igual solo que cambió el indicador. ¿Ok? Voy a seguir haciendo lo mismo, pero voy a medir esto, o cambia lo que tengo que medir, cambia el concepto, cambia lo que son. ¿Eso qué dijimos? Que volviéramos a la de las habilidades. Ya, ¿qué habilidad? Las que vimos antes, ¿no? Una de esas. Es pasos de administración. Ah, ah, Ya me refiero a formación comunidad de aprendizaje. Y este instrumento de elementos muy compatible con el resto de los elementos que tienen exactamente elementos. Entonces, acá está, se entiende que propiamente se La gestión del líder educativo. Pero por favor, que ni siquiera se conocen. Ya, para participar. La parte de Siempre que la propuesta.
Gracias, ¿qué? Sí. Igual técnico Y al remecer, claro que por ahí vamos a tomar pero para qué. Ah, está bien. Como nosotros, muchas que en caso de nosotros, claro, que la vida situacional es importante. De muchas experiencias que estamos, aunque los padres, igual lo hicimos desde ahí. También lo que gracias por Para cerrar, por grupo, podemos compartir una posición. Entonces, claro, como que está en Francia, esa es la necesidad. ¿Qué es lo que le gustaría compartir en una discusión? En resumen, en breve. Ya, yo tengo una acerca del tema de los estándares. Bueno, como que igual pienso que, por lo menos en San Antonio, igual en las escuelas actualizadas trabajamos los estándares como desde el principio. Siempre tratamos de construir una situación de mejorar y llevarla al tiro a la forma que tiene. Claro, pues ahora viendo, por ejemplo, en las escuelas que elegimos, como que el proceso ha ido avanzando, la situación ha ido cambiando en la medida en que nos han contado más cosas, que se han incorporado frente a los equipos, que hay rotación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo personalmente siento que se me había quedado un poco perdido el estándar. Entonces creo que es súper importante como estar mirando los estándares constantemente. Yo tampoco me manejo tanto con cuáles son los estándares. Es una cuestión porque teníamos como un estándar que era de la dimensión de convivencia, que no tiene sentido. Pero claro, el tema que nos propusieron en algún momento igual se hizo caleta con decepción, que es otra área, que era la de gestión pedagógica. Es como, siento que es súper necesario tener este instrumento presente siempre.
Igual quiero motivarles a que vean los estándares. No como que tenemos que hacer los estándares, pero ahí ya se la pega de organizar información. Lo que decías tú de que son como las preguntas que tenemos que hacernos. Eso me quedó muy metido. Como que nos dimos cuenta que el estándar, si bien no cambió totalmente la solución escolar, sí nos hizo pensar en el para qué. No. Como que ampliar de mirarla desde también, trabajamos vinculando la escolar como desde el proceso de enseñanza-aprendizaje o como verla desde el otro lado. Como tener un poco más cuál sería el objetivo más macro que tener que hacer. Creo que eso igual podemos mirarlo como la competición. Porque la escuela encuentra su para qué a través de este tipo de cosas. Y insisto, no para estandarizarlo, sino para encontrar palabras, encontrar estructuras, esta división que hacen los estándares de las prácticas, así como esta práctica es así, esta es así, y te ponía a trabajar en el entremedio, está tu plan de acción. Entre incipiente y débil está tu plan de acción. Entre débil y satisfactorio está tu plan de acción. Es como, y te reconoce un recurso. Hay prácticas, son esporádicas, pero hay. Entonces, ¿cómo hacemos de que no sean esporádicas y que sean sostenidas en el tiempo? Es como, y te da una estrategia muy específica, muy clara y muy concreta de cómo movilizar ese pequeño indicador. Una reflexión más, posiciones. Por la utilidad, ¿no? De destacar que si bien no modifican la situación a mejorar, eh, como los niveles de desarrollo son coherentes con la acción que se quiere evaluar, eh, se facilita la construcción de esos indicadores. Al final, a ti como escuela, cuando cualquier lógica de evaluación, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar con esos estándares. Entonces, que la escuela ya evalúe los procesos que está haciendo NASA y que nosotros lo hagamos así también, yo creo que facilita sobre todo esto que la gente te dice y que ayuda al vínculo, que es el lenguaje común. Que tú no llegues hablando en un idioma que no es el de ellos, todo es colectivo. Que de alguna manera, como que, recuerda un poco a lo que hablábamos de los vínculos, como ahí quizás hay un tema también transversal, el hablar en el mismo idioma. Eh, Porque cuando tú llegáis a un directivo que se maneja con otro gestión y tú no te manejáis, con los IDPS, con todas esas cosas también te van a... Y es muy importante, segundo, siento como alguna vez sentí esa sensación de alguien que pensó que estaba perdiendo el tiempo conmigo. Como que, bueno, te tengo que explicar esto, que se supone que deberéis saber, en vez de estar trabajando en lo que tenemos que estar trabajando. ¿Cachai? Entonces, creo que es muy importante que nos vamos profundizando en temas de instrumentos de gestión, que en el lenguaje que tiene la escuela, sin con ello perder el ofrecerle nuevas palabras. ¿Cachai? Sin con ello perder el ofrecerle nuevas estrategias, nuevas visiones, que es como seguir expandiendo el conocimiento que estamos haciendo, crear conocimiento con él. Así que nos vamos más a la lógica de aprender a mover. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Reflexión. ¿Verdad que es la primera ejercicio en torno a esto que más desconocido? Bueno, que nosotros todavía estamos en a mediados de taller. Y me pareció bastante interesante. Creo que tuvimos bastante, igual como debate, que nos estaba con ustedes, definir lo que decía, como que viendo muchas cosas que se podían trabajar, cómo priorizar, sin descuidar las notas que igual son importantes, por ejemplo, el tema de mí, claro, es importante, pero también hay un propósito que quizás en la misma instancia, en los mismos proyectos o los mismos actores igual existen. Entonces, cómo responder a sus necesidades. Pero también un punto de que este espacio, o sea, trabajar por ejemplo este elemento, podría favorecer no sé, la necesidad que esperan que se cumpla. No, pero no precisamente. Estamos como conversando un poco. En el caso de nuestro grupo, al evaluar los estándares, pasó que con las comunidades escolares nos sirvió, de hecho, como que los estándares respaldaban y fortalecían la situación escolar que hemos propuesto y para ya como personal, hacer este trabajo yo creo que también sirve mucho, además de que, claro, en el taller lo estamos recién empezando a necesitar el tema de elaborar ese sistema escolar, pero creo que es súper importante tener esos como, indicadores y formas de ver que realmente se esté haciendo una mejora, no solo como porque lo pienso, lo dice, sino que también hay como evidencia que respalda que esto se hace por
Solo como para hacer el cierre de esto, para mí la idea de la comunidad de aprendizaje profesional es una metodología, como Mary un poco lo que le plantea la conversación al Chris. Yo siento que si un equipo de gestión, pensando en gestión del currículum, está trabajando en relaciones de confianza, apoyo mutuo, liderazgo distribuido, enfoque en el aprendizaje, toma decisiones basadas en evidencia, están mejorando sus prácticas de gestión de la confianza. ¿Sí? Porque de alguna forma, el hecho de establecer relaciones horizontales de respeto, que tomen la parte de la decisión, distribuir después en todos los niveles, no solamente en la cúpula, sino en todos los niveles, que hay una conversación en torno a la aprendizaje que ocurre en el aula, y si esas decisiones son tomadas para pasar en evidencia, mejoramos y fortalecimos las habilidades de gestión de la convivencia, que es lo que nos propone la. Como lo que el plantea que dice que pareciera ser que desde la lógica de gestión y liderazgo es más fácil avanzar hacia convivencia que de convivencia hacia gestión y liderazgo. Porque esta conversación ya la están teniendo hace años. Y esto es lo que le ha dado como caja a la doctora, estamos viendo esta conversación. Entonces, ¿cómo nosotros enriquecemos esta conversación con los indicadores que nosotros estamos proponiendo, con las experiencias que le estamos proponiendo, sin perder de que los estándares de gestión, ya se lo tienen que estar trabajando, tampoco los conocen? ¿Sí? Entonces, pareciera ser que hay una ruta de trabajo propuesta aquí para trabajar de excepción, para trabajar en variable, para trabajar trabajo de apoyo colaborativo, trabajo colaborativo con los profesores. Trabajo colaborativo, o sea, desde el mundo de la reflexión pedagógica, está las variables y conversaciones que hicimos. Nos falta ponerle inclusión, nos falta ponerle justicia social, ponerle democracia, que son conceptos que tratamos nosotros, ¿sí? A esta conversación. Entonces, tal cual. Entonces, algo que quiero estar súper claro es, siento que la decisión metodológica va a salir en cuanto tengamos el foco, en cuanto tengamos el diagnóstico de nuestro contexto. Entonces, puede ser que queramos hacer esto, pero la comunidad está conversando otra cuestión. Entonces, no, o sea, una metodología en donde no están trabajando esa lógica. ¿Sí? Pero esto nos da ciertas palabras, nos da ciertos horizontes, nos da ciertos estándares. Creo que quiero ir, como ir promoviendo y ofreciendo eso. Nos queda un encuentro más para julio, que todavía estamos coordinando con líderes educativos para hablar sobre los métodos, sobre lo que estamos trabajando. Y voy a hacer la consulta abierta sobre qué es lo que queremos ver en agosto, pero yo creo que ya hay algo como de vínculo que quizás hay que conversar, ¿no? Metodologías, cosas por ahí. Lo que quería proponerles para el cierre es que viéramos dos instrumentos de gestión que están trabajando el SEBA y están trabajando la mano a propósito del acompañamiento en escuelas. Cómo está organizando la información. Y que tiene que ver un poco también con esto, o sea, con la propuesta que estamos trabajando. Voy. Fíjate. Ay, qué seguro. Qué antigua la de Nick. Vale. Y la que dice muy antiguo ese y ella Estaba. Él llega a la periodista de ese. Apata. Bueno, compartir con su. No hay nadie. Ahí está. Pero vamos a apagar. Ahí está. Oye, al final, por favor, hazme una foto grupal. Mira el líder. Que avísanos todos. Preparar. Mira con la hueá que anda. Porque así Usted tiene que ser para él y bajo. Claro, Y compran pan, se arreglan igual. Ya.
O tener una chaquetita por ahí. Lo que presentamos es como un poco cómo hemos ido pensando en las sesiones en Valparaíso. Nos esto como a nivel de dirección de acuerdo a este primer año de implementación y cómo este primer año lo podemos conectar también con un año 2 para no empezar de la nada. En el caso de Valparaíso vamos en la segunda sesión, ya hicimos una segunda sesión, este mes tenemos la tercera, en donde partimos con la primera sesión pensando esto como de los vínculos, pero no como desde el cómo estamos, cómo llegamos a este espacio, eh, identificando muy por encima como aquellos primeros elementos, como identificar algo bien escolar o segundo, una segunda sesión en donde pensamos este trabajo de ya, identificamos un problema, vamos entonces como al trabajo este del iceberg, pensando en que identificamos la cultura o los elementos que están debajo de ese problema. Y este trabajo lo usamos principalmente porque nos permite como poner bases en común, sobre todo como del trabajo que podemos hacer de aquí en adelante. O cuando nosotros identificamos que el problema de, no sé, la falta de participación de la familia en la escuela no tiene que ver con el desinterés de la familia, estar vinculada en el trabajo de la escuela, sino porque la escuela no gestiona tampoco prácticas de participación para la familia, más allá de la informativa, nos permite entonces pensar en otras lógicas de acción y de estrategias para la. Entonces, un poco pensando en esto de ya, tenemos un problema más allá de las necesidades y de déficit y de lo que no contamos en la escuela, pensemos en aquello donde que sí tenemos y en donde tenemos que visualizar dónde está el verdadero problema a nivel de gestión, en donde el problema no es el estudiante, sino que es cómo estamos gestionando como escuela el trabajo con ese estudiante o con los estudiantes que podrían estar envueltos dentro del proyecto. Entonces, nos pensamos esta segunda sesión, pensando en cómo tenemos bases en común y es como ya, entonces nivelamos el trabajo, ya sentamos puestas en común, y a dónde vamos, y la sesión 3 es pensando en esto como de ya, tenemos que hacer un trabajo local. Ya, acá está. Eh, Hablemos de localidad entonces, como ya vamos a sentar cosas en comunes, y lo que nos pensamos fue hacer un trabajo de mapeo, pensando en esto de la cartografía social, dividiendo los participantes por zona, somos 4 profesionales los que están dentro del espacio, ya hicimos como el mapeo un poco como de las zonas de donde se ubican los establecimientos en Valparaíso, y cómo podemos ir identificando problemas locales, pensando en esto de, ya, tenemos que hablar a nivel comunal, pero ¿cómo definimos un problema comunal cuando tenemos 60 establecimientos? Entonces, como vamos al Zoom, hablemos desde lo mismo y después ampliemos un poco el espectro. Y desde la definición de los problemas, al menos como locales, pues podemos empezar a hablar a nivel comunal. Y cómo entonces, como desde identificar problemas, digamos, no solamente problemas, sino que también como alianzas, también dentro del espacio. Los establecimientos que tienen, no sé, hay una comisaría cerca, hay un CEFAM cerca, hay una plaza cerca, donde se encuentran los focos de los problemas quizás dentro de una zona. Es interesante también como un poco identificar eso y cómo se pueden ir generando alianzas, no solamente entre el establecimiento, sino que las instituciones que están cerca de ellos. Entonces, vamos a esta sesión de identificar cómo está la temática. Luego pensamos, y volviendo un poco como a esto del modelo de ley, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que están asociados entonces a dichos problemas que identificamos a nivel cultural, a nivel social, vinculando principalmente el modelo social ecológico? Tenemos un problema de escuela, cómo se vinculan elementos culturales que están ajenos a la escuela, pero que la escuela no queda ajena a esto. Y el tema del aula y el tema como estructural a nivel de gestión del aula. Luego pasamos a esto como de identificar las distintas necesidades. Ya identificamos necesidades, pero aprendemos entonces como cuáles son más importantes. Pensando en que tenemos que hablar a nivel comunal, no estamos hablando a nivel escuela. Y eso nos empuja un poco como a llegar al consenso. Entonces parte de la discusión también es esto. Cómo llegamos a un punto en común entre estos participantes del espacio
Pasamos a un punto ahí yo quiero sacar esta información, de diseñar objetivos en torno, diseñar acciones en torno a estas necesidades identificadas. Previo a eso también hay compartir buenas prácticas en torno a las distintas problemáticas que nos salté, pero en alguna de estas casillas debe estar. Diseñar el objetivo, diseñar la acción, perdón, en torno al objetivo que ya identificamos. Vamos también a la predicción del siguiente año. Ya. Esta es la necesidad que estamos escribiendo, este es el objetivo que nos pensamos en términos de la acción, cómo lo vamos a ir segmentando e implementando en este segundo año. Y terminamos finalmente con la evolución y la evaluación propia del espacio. Y sobre todo como desde la continuidad de hacia dónde vamos. Nos pensamos esto muy desde una lógica de identificar el problema, localizarlo, hablamos de una comuna amplia, entonces un amplio fortalecimiento y cómo entre las distintas partes llegamos a consenso y identificamos un problema común. Más allá de cuál es su problema y hacer la síntesis de, ya, este es el problema que tuvo más votos, es como llegamos a consenso y identificamos que el problema en común que tenemos está en todos los establecimientos, o está al menos a nivel local. Entonces nos permite un poco como ir haciendo la definición de, de, de- de los problemas como a gran escala. Y en términos del acompañamiento, nosotros estamos en una tercera sesión. Esta semana terminamos con el establecimiento donde ya estamos en la tercera sesión. Llegamos a un punto de diagnóstico en donde la idea es como ya definir el problema en concreto. Igual siempre es parte del proceso de Palmer, es como ir definiéndolo nuevamente y ir detallando, pero nos permite al menos como hablar de temáticas. Eh, entonces tenemos como, ya, hablamos de este problema, la siguiente sesión lo que vamos a hacer es identificar como la situación mejorar, que es parte de lo que hicimos hoy, ¿no? Como tenemos estos distintos problemas, bueno, entonces hacia allá es donde vamos, identificamos la situación, identificamos los agentes, en qué contexto estamos ubicando este problema, pasamos a eso después entonces como a un árbol del problema, pensando principalmente como en causa y consecuencia, como dónde estamos viendo el problema y qué es lo que puede estar causando este problema. Yendo como a esta lógica nuevamente del iceberg, ¿no? Como que el problema no es solamente eso, sino que está vinculado también a otros elementos. Y es allá en donde tenemos que ir pensando en las acciones de mejora. Luego de eso tenemos un abordaje teórico en donde identificamos el problema, cuáles son las causas que están originando este problema, pero también tenemos que acompañar como desde el nivel más, como desde la academia, un poco cómo podemos abordar este problema con la respuesta que podemos ir dando nosotros en términos de las orientaciones, para pasar al diseño de una práctica, o sea, al diseño de mejora de dicho problema. Y tenemos un punto de implementación en términos de socializar con la comunidad educativa. Creo que algo que nos ha funcionado harto, es esto como de cómo vinculamos el trabajo con los demás actores, cómo nos acercamos a un consejo de profesores, cómo en muchos casos donde no está dirección vinculada al trabajo o no es parte de la mesa de conversación, cómo lo vinculamos al trabajo que nosotros estamos haciendo dentro del espacio. Y creo que este punto es clave. Entonces, no es solamente el diseño, sino que cómo lo vinculamos y cómo lo llevamos también a otros clientes dentro del diseño. Una novena sesión de las predicciones, como el hacia dónde vamos, pensando en el segundo año nuevamente, y cómo este se va a implementar en la continuidad. Y terminar también con la evaluación del espacio. Entonces, estos son como los objetivos generales de cada sesión, en términos más metodológicos, de qué es lo que vamos a identificar en términos amplios, y que nos permite un poco como ordenar las sesiones y hacer, digamos, no algo igual en cada una, porque todas las temáticas son diferentes, pero nos permite al menos como quitarnos esto de ya, que es lo que vamos a hacer la siguiente sesión, porque nos permite ir modelando el ejercicio para todas las acompañamientos. Eso. Creo que subrayar lo último que interesaba. No voy a proponerles que todos hagamos lo mismo, pero sí me parece muy oportuno tener un instrumento que te facilite ver el trabajo a largo plazo y proyectar cuáles son tu intención, para que cada semana no sea el dolor de cabeza de que qué vamos a hacer ahora, sino en relación a lo que nos proyectamos a hacer, qué es lo que deberíamos estar calibrando, ejecutando, etc.
Y esta es la forma que Valparaíso encontró de trabajar, a través de la naturaleza, el SEO, etcétera. Como hay una forma. Varios de los profesores están compartidos por equipo, entonces, ¿por qué no tratar de meter en todos los programas? O sea, entonces, la Amanda, incluyendo otro instrumento, pero que va en relación en particular a los acompañamientos en la escuela. ¿Sí? Les voy a mostrar eso. Ah, me mandaste una presentación. Pero quizás más como el examen directamente. Dale, está acá. La carpeta de implementación de alemana no tengo guardado. Obviamente, si quieren ocupar los mismos formatos, se lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es focaliza? Este. Seguimiento. Hacen la asistencia. ¿Cómo aparece? ¿No? ¿No es este? Seguimiento de asistencia. No, no dice. No es. ¿No? Y en la Melvin Lynch, quizás lo puse ahí. ¿8 minutos? Ah, Nadie corta. Bueno, Está bien. Yo también tengo hambre. 5 minutos. Luego 3 minutos para salir. Ya no, la tabla que me pensaba más bien es como para poder ir haciendo un seguimiento y poder después como ir mirando el proceso como a nivel general, como para ver cómo vamos avanzando y ver qué vamos cumpliendo. Y para ello una tablita, porque somos fan de las tablitas, y un Excel. Se supone que aquí es por sesión y la idea tiene, bueno, a nivel general nos planteamos el objetivo general y también un estándar indicativo de desempeño. Y después por nivel de sesión tenemos el objetivo específico, que sería el objetivo, bueno, específico de la sesión, luego como asistentes, cuántos y quiénes, temática trabajada, que aquí es como un poco describir la temática que salieron, más que como los elementos teóricos que se abordaron, como describir, no, apareció como malestar docente, motivación entre estudiantes, pero trabajamos modelo social ecológico, como que técnicamente aquí es más bien como un poco ir sistematizando qué es lo que nos han dicho desde la escuela. Esto porque después también puse, ay, perdón. Porque la idea también es después ir haciendo una evaluación como de cada elemento. Por ejemplo, en el apartado asistente, después poder evaluar como si siempre fueron los mismos asistentes o fue cambiando, porque también podemos ir evaluando si la temática también fue variando en función de quizás quiénes asistentes o quiénes iban o quiénes no iban. Por eso también ir sistematizando la temática va como si la temática se mantuvo o fue variando y uno también lo puede ir vinculando como con quienes iban. También si instrumento de gestión o instancia trabajada, aquí también lo puse como instancia, pensando en que a veces no se trabaja directamente un instrumento de gestión, sino que se trabaja, no sé, cómo está organizado el consejo de profesores. Entonces, como que a veces esa es como una instancia más específica que se trabaja. Aquí en la metodología iría más cuando a veces hablamos como de, no sé, pues trabajamos el modelo social ecológico y llevamos como la típica diana para ir ubicando como cuáles son las causas o factores que influyen en la problemática, iría como en este apartado que serían como las actividades o metodología utilizadas. A veces no utilizamos ninguna actividad específica, pero generalmente fue como diálogo en función de preguntas guías, como un poco ir describiendo cómo fuimos ordenando la sesión. Y finalmente, que esto es como un poco en función de lo que hablábamos con qué terminamos la sesión y un poco como qué es lo que se queda la escuela un poco, o con lo que nos quedamos nosotros en general al terminar la sesión, porque después podemos ir haciendo como, hice como el ejemplo, como con una escuela de Villa Alemana. Bueno, esa parte es como más fácil, pero por ejemplo esta parte de aquí, que sería como el producto de la sesión, como en la primera sesión el producto fue como conocernos y reconocernos y conocer las expectativas.
El producto de la segunda sesión fue, bueno, que hicimos un acróstico como con características de las escuelas y también identificamos los desafíos de la escuela y aquí igual se recomienda como poner el link donde si está sistematizada esa información, como ponerlo directamente para quien quiera revisarlo poder acceder a ello. En la tercera sesión, como tenemos, fue la identificación de la situación a mejorar. Entonces, finalmente esto te permite quizá ir dando una perspectiva más amplia de cómo vamos avanzando, que sería como el post como después de hacer la sesión, como vinculándolo con lo que hablaba el Seba, que era como más como en la previa, como que este sería como más el post. Eso. Y quedaron 4 minutos. Sí, la misma lógica, no se trata de imponer una estructura, pero es una estructura. Yo le pondré un estándar. ¿Qué estándar estamos trabajando? Traté de hacer ese ejercicio con cada sesión, pero hacerlo por sesión como que no me dio, como que no... Quizás para los que tienen general. Eso, por eso lo puse ahí también arriba. Esa planificación, esa, no sé, ahí realmente lo que sea funcional para cada uno. Pero yo creo que en particular esta tabla que te permite sistematizar la información que vais trabajando, presenta una ventaja muy interesante que creo que debemos empezar a conversar, y es investigar sobre nuestro propio tema. O sea, de alguna forma, aquí al ver todo esto estructurado en una lógica, podemos ver procesos de asesoramiento, podemos ver discusiones con la comunidad educativa, podemos ver los insumos. Cada uno de esos podría ser un artículo, una ponencia, una cuestión. Productos de tanto. Eso es un tema en sí mismo. Metodologías, eso son un tema en sí mismo. Temáticas, son un tema en sí mismo. Entonces, si es que nos cuadramos con una de estas, no tiene que ser esta, puede ser otra. Estamos ya haciendo una metodología de recolección de datos para poder empezar a sistematizar, realizar, proyectar investigación desde la red. Nosotros vamos a tener reunión de macrozona el día miércoles 17, donde vamos a levantar la pregunta formal y consistente sobre cuáles van a ser los líneas de investigación, de tal forma de que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y después pidiendo permiso. Pero me interesa que la investigación sobre nosotros mismos sirva tanto para los trabajos en escuela como para la proyección que estamos haciendo. Estoy en particular en la lógica base, sistematizando todo lo que sabemos de asesoramiento para lanzar la propuesta de asesoramiento general, que es en base a lo que ya estamos trabajando. ¿Entiendes? Pero estas conversaciones tienen que ver con eso, esta estructura tiene que ver con eso, y también pensando un poco en la proyección del próximo, como finalmente esto nos va a servir. Esta misma estructura yo se la voy a robar a la Amanda y lo voy a ocupar para la planificación de las continuidades de sostenibilidad, si es que nos ganamos el concurso. ¿Qué quiere decir eso? Como le he planteado en distintos contextos, y nosotros nos ganamos esa propuesta va a ser estandarizada. Es decir, la sesión 1 va a ser igual para todas las redes, la sesión 2 va a ser igual para todas las redes, la sesión 3 va a ser igual para todas las redes, y así con las escuelas. Siguiendo tal. Lo que no quita de aquí, por supuesto, hay una pequeña calibración de equipo acá, pero para que nos den los tiempos de implementación, junto con las otras implementaciones, no vamos a hacer reuniones de tiempos. Una fase de trabajo pre, donde vamos a diseñar en conjunto esas tres sesiones por la escuela y después por equipo hacer la calibración. Dudas, críticas, comentarios, preguntas, reflexiones, necesidades varias. Nuestra reunión de equipo es el miércoles 23 a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana. Próximo mes. Acuérdense que el próximo mes es feriado. El lunes es no hagas reuniones o clases. No, martes 23 la reunión. Perdón, martes 23. Y a las 11 tenemos, ese día tenemos la ceremonia con la superintendente. Va a venir el superintendente. Pero si está la carpeta de Hay un formato de planificación de acompañamiento que lo que cuadro. Sí, cuadro. O sea, puede dialogar de más.
O sea, claro, o sea, esto condensa y lo veo mejor para los niños y hacer el. ¿Un comentario más? Está buena la última transformación. ¿Está bien? Qué bueno. Está llegando. Ahí siempre mirando el vaso medio vacío. Bien, chiquillos. Foto. Foto, perdón, antes que coman. Antes que se hinche. No, no la vi, en verdad. Bueno. ¿Cómo le va la hojita? Sí,